Vamos a hacer una interpretación de una radiografía. Para la interpretación de la radiografía tenemos que seguir varios pasos. Uno de los principales que vamos a hacer es el RIPE. Este nos va a ayudar a ver que la radiografía esté bien tomada. La R corresponde a rotación. ¿Qué vamos a ver en esta? Vamos a ver que todo esté en posición correcta para la toma de la radiografía, que se haya tomado de forma correcta. Entonces, aquí lo que podemos observar es las clavículas, si las vemos, que estén simétricas, que estén derechitas, vemos que es así, por lo tanto, está bien tomada nuestra radiografía, tiene una buena rotación. Ahora, la I corresponde a la inspiración. ¿Qué es esto? Vamos a ver que la inspiración del paciente haya sido buena durante la toma de la radiografía para que nos permita ver lo que se necesita. Aquí vamos a observar, vamos a tener que contar las costillas que se alcancen a ver en la radiografía. Si vemos, aquí se alcanza a ver la primera costilla, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima e inclusive aquí se alcanza a ver la onceava. Por lo tanto, la inspiración está bien. Ahora vamos a checar la posición. En la posición vamos a ver cómo fue tomada esta radiografía, lo que mencionábamos hace un momento de si es anteroposterior o posteroanterior. Y bueno, en este caso podemos ver dónde está aquí la escápula. Vemos que la escápula, el límite, está dentro del parénquima. Esto nos indica que nuestra radiografía fue tomada en posición posteroanterior. Continuando con la mnemotecnia RIPE, vamos a terminar con la E. ¿Qué se refiere a la exposición? Vamos a observar las diferentes estructuras que se observan en la radiografía. Vamos a ver la pleura, hasta dónde se expande. Vamos a observar también las costillas, tenemos que contar las costillas cuántas son, las costillas anteriores y las costillas posteriores. Tenemos que observar también las clavículas, hasta dónde llegan. Tenemos que observar la sombra cardíaca. Tenemos que observar también los arcos costofrénicos, cardiofrénicos, las escápulas, hasta dónde llegan también. Como parte también de la exposición, tenemos que observar que se encuentren todo lo que son las vértebras, que se encuentren íntegras, que se vean las divisiones, que se puedan observar bien las vértebras detrás de la sombra cardíaca, que se observen las apófisis espinosas, ya que esto también nos puede ayudar a verificar que la radiografía esté tomada correctamente y que no existe rotación con la línea media vertebral. Debemos también poder diferenciar las costillas anteriores de las costillas posteriores. Las costillas anteriores son aquellas que van a ser el arco y se van a perder conforme se acerquen al esternón. Tenemos que contar desde arriba, por ejemplo aquí vendría siendo la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava e incluso podemos observar la novena ya muy abajo. Y las costillas posteriores siempre van a ser un poco más rectas, y en el caso de observar una radiografía posteroanterior se ven como un poco más arqueadas. Si es una radiografía anteroposterior se van a observar mucho más rectilíneas, como en este caso. Tenemos que observar las costillas posteriores. Podemos observar acá la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, séptima, octava, novena, décima, onceava, incluso la 12. Entonces podemos observar aquí todo lo que son las costillas.
También debemos observar la sombra de la burbuja gástrica, que vendría siendo esta pequeña área de abajo. Y también si somos observadores podemos observar un corazón en forma de gota. Esto debido a que existe una compresión por los pulmones. Y ya después nos vamos a pasar a la mnemotecnia ABCDE, que es ya para dar un diagnóstico con ayuda de la radiografía. Como primera letra tenemos la A, que se refiere a la vía aérea. En este vamos a observar la tráquea, como baja, que se tiene que ver radiolúcida, ya que se tiene que observar aire. Se tiene que observar la tráquea de una manera radiolúcida, esto quiere decir el paso de aire. Se tienen que observar también la carina y la bifurcación de la tráquea. Después, pasando a la B, vamos a observar lo que es el pulmón y la pleura. Tenemos que observar el borde de la pleura, vemos que se extiende por toda la parrilla costal hasta el ángulo costofrénico. Pero aquí en esta radiografía, como podemos observar, se aprecia también el borde del pulmón alejado del borde pleural. Esto nos puede indicar un neumotórax. Aquí está señalado con azul y con flechas. Ese sería el borde pulmonar derecho. Incluso podemos ver que en el pulmón izquierdo también se observa un borde pulmonar alejado de la pleura. Esto nos puede indicar que hay aire en la cavidad pleural. Otra cosa que debemos analizar dentro de lo que son la letra B, que son los pulmones y pleuras, debemos observar también las ramificaciones broncoarteriales, broncovenosas. Debemos observar los cilios, los bronquios, cómo se ven las ramificaciones, que se vean simétricas, que no se vean calcificadas, que se vea detrás del corazón también se tienen que poder apreciar. Y en caso de observar, por ejemplo, pequeñas sombras más blancas, no confundirlas con una calcificación, ya que estas simplemente pueden ser vasos sanguíneos que fueron vistos de una manera transversa, o incluso pueden ser algún tipo de secreción de los bronquios, ya que lo líquido también se va a ver muy radio opaco. Podemos continuar con la letra C, que nos indica la sombra cardíaca. En este caso, aquí se muestra en esta parte señalada. Esto corresponde a la sombra del corazón. Para verificar que no haya alguna anomalía con el corazón, tenemos que corroborar que el área que abarque no sea mayor al 50% de la cavidad torácica. En este caso, se puede observar que el corazón está un poco comprimido por los pulmones en esta parte y, por supuesto, no rebasa el 50% de la cavidad torácica. Mencionando el tema de las sombras cardíacas, también debemos poder apreciar la sombra de los grandes vasos sanguíneos y la sombra completa. Empezando desde arriba, cerca de las clavículas, podemos apreciar lo que es la sombra del botón aórtico. Después podemos continuar con la sombra del tronco pulmonar. Aquí más pequeño podemos observar la sombra de la orejuela izquierda, y por último, en el lado izquierdo, observamos el ventrículo izquierdo. Por el otro lado vamos a observar la aurícula derecha, y en la parte superior lo que viene siendo la vena cava superior. Y en la parte inferior del corazón, siempre pegado al diafragma, podemos observar todo el ventrículo derecho. Posteriormente, seguimos con el diafragma, correspondiente a la letra D. Aquí se puede notar el arco frénico del diafragma, el cual parece ser correcto, aunque el diafragma izquierdo debe de ser un poco más abajo que el derecho por la posición del corazón, lo cual también nos marca un arco frénico del corazón, en el cual se nota muy poco por la compresión que hay dentro de. Y por último,
correspondiente a la letra E, que sería cualquier cosa extra que encontremos. En este caso, por la densidad ósea, no hay ninguna calcificación, lo cual nos indicaría que es una persona menor a 35 años. Así que, correspondiente a todo lo antes mencionado, podemos decir como diagnóstico presuntivo que puede ser un neumotórax. Ya sería corroborarlo con la clínica para ahora sí dar el diagnóstico correcto.